Vamos a comenzar, hermanos, con la clase número 2, el hombre natural. Y esa es la lección de hoy, ya la tienen, así que es necesario, hermanos. Bueno, esto no está bien. El hombre, en la lección anterior, hermanos, hablábamos de la necesidad de una formación espiritual. Para entender, hermanos, por qué el crecimiento no se da, cada creyente debe conocer la parte de su ser que se resiste a los cambios espirituales que Dios quiere realizar en su vida. Esta parte del ser humano, hermanos, ya no estamos hablando del creyente, esta parte del ser humano en general, que se resiste naturalmente a Dios, se le llama hombre natural u hombre carnal. Sí, hermanos, ya vimos la semana pasada, la clase pasada, la importancia o la necesidad de la formación espiritual. Todos nosotros, hermanos, como creyentes, debemos de, como decía Pedro, debemos desear, hermanos, como niños recién nacidos, la leche espiritual, es decir, debemos desear crecer espiritualmente. Entonces, eso era lo primero. Ahora lo que vamos a aprender, hermanos, ¿qué es el hombre natural? Pongan, hermanos, solamente lo que es el hombre natural, no escriban todo. Hay una parte ahí donde dice, cuando hablamos del hombre natural, nos estamos refiriendo al hombre sin Cristo. Es decir, el hombre natural somos todos nosotros, hermanos, antes de conocer a Cristo. Pueden poner un resumen de eso: el hombre natural es alguien sin Cristo, o nosotros antes de conocer a Cristo. En ese estado, hermanos, antes de que no conocíamos a Cristo, nosotros practicábamos las obras de la carne, sin tener la capacidad de entender o declarar que eran pecado delante de Dios. Simplemente lo hacíamos y no teníamos conciencia de que era pecado. Y si había alguien que tenía esa conciencia, pues no era suficiente para que se arrepintiera, porque era un hombre natural, un hombre sin Cristo. Entonces, ¿qué es el hombre natural, hermanos? Pues es un hombre sin Cristo. Básicamente, alguien que no tiene la experiencia del nuevo nacimiento. Solamente vayan resumiendo, hermanos, para poder avanzar. Y igual pueden después, hermanos, revisar el video en YouTube y pueden poner notas más extensas si así lo desean. Dice, hermanos, Isaías 64:6. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, es una cita que viene ahí. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, hermanos, algo bueno que hubiera en nosotros, pues esos actos de justicia, hermanos, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Aún, hermanos, si una persona sin Cristo puede hacer algo bueno, no es suficiente. Una persona sin Cristo puede llegar a tener, hermanos, lo que se conoce como arrepentimiento moral. Sabe que tomar y golpear a su familia es malo, no está bien. Eso es un arrepentimiento moral, pero nunca llega a ser, hermanos, un arrepentimiento espiritual. Sí, porque es un hombre carnal, un hombre sin Cristo. Este hombre natural, hermanos, es esclavo del pecado e hijo del enemigo y no de Dios. El hombre natural, hermanos, es esclavo del pecado, es hijo del enemigo y no de Dios. Esto nos lo dice Juan 8:42 al 44, y aquí está la cita también, hermanos. Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, el hombre carnal, hermano, el hombre que no tiene a Cristo, número 1, es un esclavo del pecado. Número 2, son hijos de su padre el diablo. Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y otra vez la palabra, y los deseos. La concupiscencia, lo que te jala, lo que te seduce, eso es lo que quieres hacer.
Primera de Juan 8, 42 al 44. O Juan 8. Juan 8, 42 al 44. La Biblia, hermanos, nos narra la historia de la creación y nos dice que al principio Dios creó al hombre a su imagen. Eso lo dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahí en Génesis, eso es lo que dice Génesis 1:27, hermanos, que Dios creó al hombre a su imagen. Vamos a ver, hermanos, al hombre en el Edén. Y en Génesis 1:28, hermanos, dice que Dios creó al hombre a su imagen, y todos entendemos, hermanos, que el hombre, lo que quiere decir a su imagen es que podía razonar, que podía pensar, que podía tomar decisiones propias, que podía tener comunión con Dios, que podía socializar, hermanos, que tenía libre voluntad. Eso es lo que Dios, como Dios creó al hombre. Pero luego dice, hermanos, el 1:28, que Dios también tenía conversaciones directas con Adán y Eva. Y dice el 28, y Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorar en los pies del mar, etcétera, etcétera. El hombre, hermanos, tenía autoridad sobre los animales, pero los animales no tenían autoridad sobre Dios. Eso es ser hecho a la imagen de Dios. Pero luego, hermanos, la Escritura nos sigue narrando. Ya tenemos a Adán y a Eva, pero luego aparece un tercer personaje, hermanos, en la historia de la creación. La serpiente. Aquí aparece Satanás, hermanos, o la serpiente antigua. Dice la Escritura, hermanos, que Satanás pecó contra Dios y fue despojado de su posición. La Biblia nos dice que Satanás quiso ser igual a Dios, pero al ser una creación de Dios no podía ser igual a Dios. Y esa misma mentira, hermanos, se la vendió Satanás o la serpiente a Eva, con que Dios ha dicho: no moriréis. Y eso no era cierto. Dios les dijo, con que Dios ha dicho: no comáis de todo, no, y no era cierto. Dios les dijo que podían comer de todos los árboles, menos de aquel árbol. Pero Satanás, la serpiente, hermanos, le vendió una idea falsa a Eva, y era que serían igual a Dios, porque él en su momento también deseó lo mismo, ser igual a Dios, y no lo logró. Y ahora quiere que Adán y Eva hagan lo mismo que él, pero no está pensando en que ellos sean igual a Dios. Está pensando que Adán y Eva corran la misma suerte que él. Y vemos, hermanos, lo que pasó con ellos. Eva tomó, le dio a Adán. Primero la serpiente convenció a Eva, hermanos, de que comiera del árbol del que Dios le prohibió. Adán también comió de este fruto obedeciendo a la voz de su mujer, y las consecuencias fueron graves. El hombre, hermano, en este punto experimentó tres cosas inmediatamente después de pecar. Después de que Adán y Eva, hermanos, comieron del fruto, aquí tenemos el pecado de desobediencia. Recuerda, hermanos, que no era pecado comer de ese fruto. ¿Qué de malo tiene comer de un naranjo, de un manzano? Aquí el pecado es la desobediencia. Y otros pecados, hermanos, como el querer ser igual a Dios. Que eso siempre ha sido, hermanos, un problema del hombre. Querer ser como Dios. De hecho, lo vemos después en la Torre de Babel. Ellos quisieron llegar al cielo, donde quisieron ser igual como Dios. El hombre siempre ha tenido esa tendencia, hermano. Algo parecido con Moisés. ¿Se acuerdan cuando le dijo,
le dijo Moisés a Dios, muéstrame tu rostro. Hay una tendencia, hermanos, a algo que se pueda ver, a hacer ver algo. Luego Felipe dijo, muéstranos al Padre. O sea, el hombre tiene ciertas tendencias de ver a Dios o ser como Dios. Si no veo, no creo. Como Tomás, si no veo, no creo. Quieren estar viendo algo y no es necesario. Bienaventurados los que no vimos. Pero el hombre tiene eso, hermanos. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ellos experimentaron inmediatamente 3 pecados, hermano. Número 1, conocieron el pecado. Por causa de su desobediencia, conocieron que lo que habían hecho era pecado. Estamos hablando, hermanos, en esta lección del hombre natural. La vergüenza de estar desnudos llevó al hombre, es decir, a Adán y a Eva, a tener conciencia de pecado. Eso demuestra, hermanos, que su inocencia había terminado. ¿Por causa de qué? Es decir, cuando lo hicieron, hermanos, cuando ellos tomaron del fruto, no tenían conciencia del pecado. Ellos no dijeron, no lo vamos a comer porque vamos a pecar. No tenían conciencia de eso. Pero después de eso, hermanos, conocieron el pecado. Y la consecuencia fue que la vergüenza los llevó a dar a entender que, o más bien llegaron a sentir vergüenza por verse desnudos. Cosa que antes también estaban desnudos, pero no tenían esa conciencia. ¿Qué fue lo que les dio la conciencia de estar desnudos? El pecado, la desobediencia. Ahora el hombre no solo conoce el pecado, sino que ahora está inclinado, hermanos, a seguirlo cometiendo, más que a tener comunión con Dios. Así que este fue, hermanos, el primer pecado, o la primer consecuencia. No el primer pecado, la primera consecuencia. Conoció el pecado. La segunda consecuencia, hermanos, del hombre al desobedecer a Dios fue que la comunión del hombre con Dios se rompió. La muerte espiritual. Esto se conoce así, muerte espiritual. Ahí en Génesis 2:17, si alguien me lo lee, hermanos. Génesis 2:17. Génesis 2:17, ¿no está la cita ahí? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque el día que de él comieres, ellos desobedecieron ahí y se rompió, hermanos, la comunión con Dios. Esto se conoce como muerte espiritual. Podemos ver, hermanos, noten esto, que cuando ellos comieron del fruto, no cayeron muertos físicamente, No, sino espiritual. Sino que aquí se refiere, hermanos, a una muerte espiritual instantánea. En ese momento, hermanos, se rompió la comunión que ellos tenían con Dios. Dice que Dios se paseaba, hermanos, y hablaba con ellos. Amén. ¿Cuánto tiempo duró eso, hermanos, en el Edén? ¿Débora? No lo sabemos. No lo sabemos cuánto tiempo, pero tuvieron el tiempo suficiente de modo de que empezaron a tener una comunión con Dios. Dice que Dios se paseaba y platicaba con ellos. Adán. ¿Dónde está? Y le decía a Dios, ¿dónde estás? No porque no supiera, era la relación que se había formado. Eva, ¿dónde andas? Y Dios sabía que estaba allá, Escondida. a lo mejor sembrando o sacando zanahorias o algo, porque había una relación. Pero aquí a lo que se refiere, hermanos, es que se rompió, o más bien hubo una muerte espiritual instantánea, entendiendo por esto, hermanos, una pérdida de la comunión instantánea. Y luego tenemos, hermanos, la tercera consecuencia de la desobediencia. No decimos, ahora podemos decir del pecado, pero en ese instante era desobediencia. Ellos no sabían que desobedecer fuera a ser pecado y que eso los llevara a un estado separado de Dios y de decaimiento y de deterioro, porque a partir de ahí comenzaron a morir.
De hecho, era algo que no conocían. Ellos no sabían que había muerte. Ahora, tampoco sabían que había muerte cuando Caín mató a Abel. ¿Saben que no sabían, hermano? Caín mató a Abel. Lo que sabían era que podías matar a alguien y que ese se muriera por haberlo tú matado. No sabían que se podían morir solos. Ese es mi punto. ¿Cómo? Adán y Eva no sabían que se podían morir. Cuando salieron los echaron del huerto, no sabían que se podían morir. Naturalmente no tenían conciencia de eso. Cuando Caín mató a Abel, tampoco sabían que se podían morir. Lo que supieron era que se podían matar y que se acababa la vida si alguien te mataba. Luego otro mató un golpe, daré por mi mano, esa canción que hizo el hombre aquel. El descendiente de Caín. Un descendiente de él, Lamec, me parece, o no sé quién, uno de ellos que se emborrachó y dijo, había matado a uno. Supieron que se podían morir, pero llegó un punto en que alguien murió de muerte natural y entonces supieron que se podían morir. Entonces eso les causó, más adelante encontramos no sé quién fue el primero que murió de muerte natural y entonces supieron, pero esta fue una muerte espiritual. Sí, hermanos, inmediatamente con la desobediencia vino el pecado y el pecado trajo muerte espiritual, lo que conocemos como separación. El tercer pecado, hermanos, o más bien, insisto, la tercera consecuencia fue la muerte física. Ya vimos que Adán no experimenta una muerte física instantánea, hermano, pero sí empieza su cuerpo a morir. De hecho, Adán vivió, me parece que como 800 y algo de años, si no es que le pegó a los 900. Solo hay dos que leí yo que le pegaron a los 900. Parece que Matusalén fue el más, y Lamec parece que también fue el que vivió como unos 7 años menos que él. Pero Adán vivió, hermanos, entonces su cuerpo empezó a envejecer. Sabemos eso, hermanos, porque Dios echa a Adán del huerto. 930, ¿quién? Adán. Y murió. Hay alguien que vivió como 7 años menos que Matusalén. Casi le pegó. Bueno, déjalo. No, vivió 365 y desapareció. Sabemos, hermano, eso de que el hombre empieza a morir porque Dios echa a Adán y a Eva del huerto del Edén y pone un guarda ahí, un ángel con una espada que estaba dando vueltas para evitar, hermanos, que Adán regresara al huerto e hiciera ¿qué? Y comiera del árbol de la vida para que no viviera para siempre. Entonces Dios no quiso, dijo, no, necesito poner un ángel ahí para que no venga escondidas y coma del árbol. Ya primero comió del que le dio conciencia del pecado, no venga y coma también del otro y viva para siempre. Dios dijo, no, ahora se van a morir. Entonces fueron, hermanos, las 3 consecuencias por causa de la desobediencia del hombre. Tuvieron, hermanos, conciencia del pecado. Número 2, se rompió la comunión con Dios. Y número 3, tuvieron la muerte física. Y la 2, la muerte espiritual. Ahora vamos a hablar, hermanos, del hombre después del Edén. ¿Ya escribieron ahí, hermanos? Sí. Pongan sus notas como quiera. Los invito a que miren en YouTube para que sigan repasándonos. El hombre después del Edén. El hombre después del Edén, hermanos, es un hombre diferente, obviamente, al que estaba en el Edén. Mientras el haber sido hecho a la imagen de Dios no se pierde completamente, hermano, esa imagen sí es dañada. De hecho, ¿qué fue lo que dañó la imagen de Dios en el hombre? El pecado. Puede ser adulterada en un sentido, hermanos. Ahora lo vamos a ver. El hombre sigue teniendo, hermanos, la imagen de Dios, aunque ya no está en el huerto, porque el hombre sigue teniendo raciocinio, puede razonar,
sigue teniendo voluntad propia, toma decisiones, se enseñorea, hermanos, sobre los animales, incluso sobre otros hombres, pero su imagen sí fue dañada. Ahora vamos a hablar, hermanos, sobre la carne. Recuerde que el hombre después del Edén es un hombre diferente al que estaba en el Edén. ¿Sí, hermanos? Uno tenía comunión con Dios, era inocente, no tenía conciencia del pecado. Ahora que está fuera del Edén, no experimentaban nada como dolor, dolor, hambre, vergüenza, hambre, nada experimentaban ahí. ahora seguramente, hermanos, mire, no seguramente, la relación íntima que él tenía con Eva era incluso sin pecado, porque tenían relaciones íntimas ellos, Adán y Eva, porque creó Dios primero al hombre, ¿sí, hermanos? Antes de crear a la mujer, y Dios le trajo a todos los animales, ¿para qué? Para que les pusiera nombre. Pero Adán trajo a los animales para algo más. Para que multiplicarse. No, para ver si él podía. Dios no solo lo trajo para que le pusieran nombre, sino, dicen unos eruditos, unos estudiosos, que para ver si el hombre, no Dios sabía que no, pero para que Adán viera si podía aparearse con alguno semejante, y no hubo uno semejante a él. Sí, porque dice que buscar. No hubo uno semejante a él. Entonces el hombre estaba solo, y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces fue que Dios le dio a la mujer. La carne, hermanos, es la parte del ser humano que se opone a Dios y a su voluntad. ¿Han oído esas frases no tan comunes? No sé si yo pienso que hoy en día no se usa tanto, hermanos, en las iglesias, o por lo menos aquí en Estados Unidos, pero en México sí, y muchos de nosotros pasamos por eso. Ahorita les digo. ¿A cuántos de nosotros llegamos a decir carnudo? Anda ahí un carnal. La frase esa famosa, mundano, que allá en México es un mundanote. Hermanos, no, hombre, mundano, y era incluso de que no le hables, es un mundanote. Incluso había cosas, hermanos, que te hacían ver mundano, aunque no anduvieras mundano. Había en la iglesia cuando era niño que si traías lentes oscuros, no. ¿Cuál era la? No, déjenme les termino la frase. En la iglesia ya decían: lente oscuro, marihuano seguro. Entonces, eso era, hermanos, porque había mucho eso. Hoy en día aquí en Estados Unidos no se mira tanto. Ya está el vicino. ¿Ya está qué? El vicino, no sé qué, ¿cómo se llama? Las gotitas. No sé. Les digo que ya no se usa tanto. Pero la carne, hermanos, es esa parte del ser humano que se opone a Dios y a su voluntad. Por lo tanto, las obras de la carne no son agradables delante de Dios. Pablo, hermanos, hace un listado. No es exhaustivo de las obras que el hombre es capaz de hacer cuando está dirigido por su carne. ¿Han leído ahí, hermanos, Gálatas 5, 19 al 21? Pablo habla de los frutos de la carne. Pablo da una lista de pecados, hermanos, ¿sí? Pero debemos entender que cuando hablamos de obras, nos referimos a las obras que la carne es capaz de producir, no a las obras en sí mismo, sino a lo que la carne nuestra puede producir en nosotros y a través de nosotros. No nos referimos necesariamente a que toda persona ha practicado todas esas cosas, porque no sería cierto. Sí, hermano, sería una mentira decir todos los inconversos han practicado todos los pecados, y seguramente no. Estaríamos haciendo una falsa fe. Sí.
Un ejemplo que yo usé para cuando hablé de eso con mi clase era de que para explicar que todos estamos en el mismo nivel de corrupción, de pecado, es que, por decir, yo les dije a ellos, nosotros somos tan pecadores como lo fue Hitler, pero nosotros tal vez no hemos llevado nuestra maldad hasta el punto que Hitler lo llevó. Pero en realidad, digo, tanto podía Hitler ser salvo como nosotros, pero o sea, no llevamos todos la maldad al nivel completo. La Biblia dice todos hemos pecado. Y el pecado, hermanos, es pecado. Ciertamente hay cosas que son, podemos decir, matar no es lo mismo que robarme un bote de agua. O sea, me llevo un bote de agua y nadie va a saber. Dios lo sabe, digo, pero no vas a ir a la cárcel por un bote de agua. Seguramente no. Pero matar es diferente. Pero para Dios, pecado es pecado. Entonces, ciertamente sí, el ejemplo es muy correcto. No es que todos hemos practicado todas las cosas, pero las que hemos practicado nos vuelven hombres carnales que queremos hacer los deseos de la carne. No todos, porque seguramente pecados que yo he hecho, tal vez ustedes no lo han cometido. Tal vez no somos violadores como puede haber violadores en serie. O no estamos al nivel incluso como del Chapo, que alguien le pudiera parecer, Chapo Guzmán, alguien le pudiera parecer que no, él sí merece el infierno. No, tú también lo mereces si estás en Cristo. No importa que seas la persona más educada, son los, sino que tenemos, dice la lección, hermanos, el potencial de pecar y practicar todas las cosas. Eso es cuando hablamos de las obras de la carne y que nosotros podemos hacerlas. En algún momento, hermanos, nosotros nunca le hemos pegado a alguien físicamente, pero no significa que no tengamos la capacidad de hacerlo en alguna situación. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía tenemos esa vieja naturaleza en nosotros. ¿Cuántos de ustedes, o incluso ni siendo cristianos, sabemos quiénes no decíamos maldiciones? Ni aún siendo no cristianos. Nunca dijimos una maldición. Pero ¿qué tal en otra situación? Entonces, Pablo, hermanos, presenta en la siguiente lista a los Gálatas. Ahí en Gálatas 5:19 una lista, hermanos, de pecados. Y todavía encontramos otra lista cuando Pablo dice, y de los que no heredarán el reino de los cielos, da otra lista de pecados. Entonces esto es cuando hablamos de las obras de la carne, hermano. Cuando dice Gálatas 5:19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Cuando seguimos los deseos, hermanos, la concupiscencia, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta lista, hermanos, que Pablo da en Gálatas no es toda la lista de pecados, para no decir, ay, el que yo cometo no está en esa lista y así que ya me libré, ya me salvé. Pero Pablo luego dice al final, y cosas semejantes a estas. Entonces ahí están los que practicamos nosotros, que Pablo no menciona, o sea que no tenemos escapatoria. Luego viene, hermanos, lo que es la concupiscencia. Estas son las obras de la carne. La concupiscencia, la carne es una naturaleza de pecado que el hombre tiene en sí mismo desde el momento de su nacimiento. Hermanos, a los niños no los enseñamos a mentir. Crecen y mienten solos. Hay un ejemplo de niños, hermano, que nadie nos enseñó, pero nos salía, cuando éramos niños, nos daban para ir a comprar unos fritos a la tienda, a la tiendita de la esquina, hermano. Cómprate unos fritos ya para que te calles y te pongas. Íbamos por los fritos, hermano, y luego veníamos comiéndonos los fritos y salían los niños corriendo porque y luego nos decían, dame, dame. ¿Y qué les decíamos, hermano? Picar, picar. Y no era cierto, hermanos, no picaban, pero no queríamos darles. Entonces, ¿quién nos enseñó a mentir? Nadie.
nacemos ya, hermanos, con esa naturaleza. Esa naturaleza de pecado se manifiesta en obras contrarias a la voluntad de Dios y al deseo, hermanos, de cometer esos pecados que la Biblia le llama concupiscencia. Concupiscencia, hermanos, significa, la mayoría de las veces les decía en el Nuevo Testamento, vivos deseos. O sea, algo más que un deseo, porque uno tiene, como alguien decía, sin Cristo alguien dice, ay, traigo ganas de ir al baile, pero no más. Pero hay el que dice, ay, traigo unas ganas y empiezan hasta a zapatear allí, hermanos, y hacen y te agarran y te dan una vuelta allí a la mujer porque tienen un vivo deseo por eso. O, ay, ando bien antojado de unos celotes de perla, como dijo alguien. Entonces, no solamente es un deseo, sino que le habla, le dice, no vas a vender y no vas a hacer, y luego le manda otro texto, cuando hagas me avisas. O sea, hay un vivo deseo de eso. Entonces, son los deseos de la carne, hermanos, y decía, y los deseos de la carne queréis hacer. Esto es lo que la Biblia le llama, hermanos, concupiscencia. Entonces, el hombre natural, hermanos, dijimos que básicamente es una persona sin Cristo, que es esclavo del pecado y es hijo del enemigo, por decirlo de una manera, y no de Dios. Y las obras de su padre quieren hacer. El hombre en el Edén, hermanos, Dios lo creó a su imagen, pero cuando apareció la serpiente o Satanás, les hizo falsas promesas. Sí, hermanos, les prometió, como hoy en día muchas religiones que ofrecen una vida mejor y sin enfermedades y te ofrecen riqueza y todo eso, hermanos. Eso es lo que el diablo, de hecho, John MacArthur dice cuando se refiere a un predicador de Houston, que te ofrece prosperidad, salud, amor y riqueza. Dice, es precisamente lo que el diablo le prometió a Adán y Eva. ¿Y les cumplió el diablo a Adán y a Eva? No le cumplió. Entonces apareció Satanás, hermanos, en forma de serpiente y los engañó. Ellos fueron, hermanos, en ese momento en que ellos desobedecieron a Dios, tuvieron 3 consecuencias. ¿Recuerdan, hermanos? Eso es básicamente la clase, hermanos. Es lo que debemos de conservar. ¿Cuáles fueron esas 3 consecuencias? Número 1, conocieron el pecado. Número 2, no, esa fue la vergüenza. La muerte espiritual. Hubo separación. Y la muerte. Y la muerte física. Comenzaron a morir. Eso fue lo que ocasionó, hermanos, la caída del hombre. Después del Edén, hermanos, vimos que el hombre comenzó a morir por su pecado, hermanos, y dijo el Señor, serán sus días 120 años. Incluso después el Señor volvió a cambiar la cantidad de años. ¿Sí, hermanos? ¿Dónde? Salmos 91, 90. Los días ya no fueron 120. Los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos, 80. ¿Notan, hermanos, cómo el pecado fue degenerando la condición física del hombre? Hoy en día, hermanos, pues sigue siendo lo mismo. Ahora Argentina acaba de aprobar incluso que ya no lleguen ni a los 5 meses de gestación, que los aborten de una manera legal y segura. Entonces, ¿a qué se debe todo eso, hermanos? Según la lección que estamos viendo, a que al hombre natural, hermanos, sin Cristo, los deseos de la carne quiere hacer. Vimos las obras de la carne, la concupiscencia, hermanos. No dejen de leer Santiago, la cita de Santiago, hermanos, donde habla 1, 13 al 15. Es una cita que explica muy bien lo que es la concupiscencia. Incluso si la pueden leer en otra versión, hermanos, para tener una idea más clara. Vamos a ver algunas preguntas, hermanos, solo para que reflexionemos.
¿Cómo se imagina que sería la comunión de Dios con el hombre en el Edén? Yo mencioné algo, hermanos. ¿Podemos imaginarnos cómo era, ¿no, hermanos? Dice que Dios se paseaba y a lo mejor hacían sus carnitas asadas o algo ahí, ¿no? Sus jugos, tenían sus jugos, ¿cómo se llaman esos? Jugos naturales, ¿no, hermano? ¿De qué quieres ahora, Dan? Pues quiero uno de zanahoria para la vista. Y no, pues uno de vitamina C para el COVID, puro vitamina C. Es que no había eso. Todavía no había, digo, pero Para tu sistema inmune. para tu sistema inmune, Dan, sí, para que no te me enfermes. Pero imaginen, hermanos, cómo era la comunión con Dios. Ahora imagine. Era un clima perfecto, yo me imagino. Sí, hermano, también. Un clima perfecto. Todo, hermana, todo fue corrompido. Todo, hermanos, el clima, las inundaciones, todo lo que no pasaba, pasó. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre quiso que, ¿cuál fue el punto ahí? Que el hombre quiso ser igual a Dios. Ellos se creyeron, hermano, esa mentira que Satanás les ofreció. Y hoy en día, hermanos, lo vemos. Hoy en día se mira de diferentes maneras, pero no vamos a profundizar. ¿Por qué fue tan importante para Adán y Eva el querer ser iguales a Dios, según ellos, hermano? ¿Qué les dijo Satanás? No moriréis. En un sentido, hoy en día, hermano, la gente busca, ¿cómo se llama esa? La fuente de la juventud. la cascada de la eterna juventud, la fuente de la eterna. Y pues sí, no, hermanos, compran ustedes cremas y está muy bien, pero todo para reducir muchas cosas, pero no podemos evitarlo. ¿Cómo definimos entonces, hermano, a un hombre natural? Sin Cristo. El hombre sin Cristo. De hecho, tal vez, hermano, me gustan más las preguntas estas de reflexión para los exámenes. Así que no dejen de estudiarlos en su casa. Ahora la pregunta para nosotros, hermanos. ¿Sigue la carne dominando su vida? Sí, hermanos, piensen en qué sentido todavía la carne domina su vida. Algunos tal vez el carácter, hermano, o la gula, ¿sí? La pereza, no sé, tantas cosas, hermanos, como la carne todavía. Y hablamos, hermanos, en el sentido de la carne, de esa lucha que hay entre la naturaleza caída y ahora como hijos de Dios y nuestra naturaleza espiritual. Y dice, y ambos se oponen entre sí. Es decir, no podemos ignorar, hermanos, que aún tenemos esa naturaleza caída. Y nuestra lucha es diariamente, hermanos, contra los deseos que nuestra carne quiere. Sabemos que no podemos comer azúcar por la diabetes, pero nuestro cuerpo, hermanos, tiene esos deseos. Entonces tenemos que aprender a sujetar, llevar cautivo todo eso a la voluntad del Señor. ¿Es capaz usted de discernir cuando la concupiscencia lo está tratando de seducir a cometer algún pecado, hermano? Sí, todos tenemos todos nos damos cuenta, ¿verdad? Y decimos, ay, el Señor reprenda al diablo. Cuando decimos eso, hermano, obviamente es porque Por el Espíritu Santo, la palabra que Dios nos ha dado. Pero cuando llegamos a decir esa frase, que el Señor, es porque estamos en esa estira y afloja. Concluimos, hermano, que el hombre natural es el hombre sin Cristo. No es capaz de producir buenas obras por sí solo, pues es esclavo del pecado, es hijo de Satanás, según Jesús mismo lo declara ahí en Juan 8:42 al 44. Vimos, hermano, que que Dios no creó al hombre en un estado de pecado, sí, hermano, sino en un estado de comunión perfecta. El hombre desobedece a Dios creyendo la mentira de Satanás. Es como un resumen. En consecuencia, el hombre natural, es decir, un hombre esclavo del pecado, obediente a sus deseos carnales y a los deseos de Satanás, sale a la luz. También vimos, hermanos, que la carne produce en nosotros una concupiscencia, una inclinación a pecar. Por último, hermanos, el ejemplo más claro es los bebitos. Cuando usted los agarra, hermanos, y les agarra las manitas y usted les canta el chirongui-rongui, ¿qué hace el niño? Baila, pero ¿por qué baila?
Es natural, hermano. Pues es natural, es porque es un hombre, aunque es un bebé, tiene la naturaleza del hombre carnal. Hermanos, nos tienen que enseñar a hacer el bien, no tienen que enseñarnos a hacer el mal. Eso, hermanos, tarde o temprano va a salir en nosotros, aunque nos dejen abandonados en una isla desierta de 5 años. Vamos a crecer con una inclinación al pecado. Por último, recordamos que Dios no elimina la vieja naturaleza. El hombre natural con su carne y su concupiscencia al momento de nacer de nuevo sigue en nosotros. Pero necesitamos, hermanos, formación espiritual.